Estás escuchando Impuestos Contigo. Entrevistas, información tributaria y un concepto de opinión más optimista. Impuestos Contigo. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos en un programa más de Impuestos Contigo, como siempre trayéndoles información tributaria para todos ustedes. Hoy hablaremos de una temática muy importante, muy interesante y también con seguridad va a ser de interés de todas las personas dependientes de toda la comunidad boliviana, quienes siguen este programa y quienes también están en vivo. Les invitamos a que puedan compartir esta transmisión para que puedan informarse más sobre lo que es el formulario 110 versión 4 para profesionales dependientes y personal dependiente de cualquier entidad pública, entidad privada, que ustedes necesiten conocer cómo es que se tiene que llenar este formulario 110, pues les invitamos a seguir este programa. Hablaremos del llenado del formulario, hablaremos también de lo que es la presentación del formulario, qué facturas son consideradas para todo esto. Pues también en este sentido viene la cuestión de dudas de esta mañana, que dice de la siguiente forma: ¿es necesario adjuntar las facturas en línea en el formulario o impresas en el formulario 110 versión 4? La opción A: las facturas en línea se identifican con la letra L y N. La opción B: las facturas en línea deben ser impresas. Y la opción C: no, las facturas electrónicas no ingresan, las facturas en línea no ingresan al formulario 110 versión 4. ¿Cuál es la respuesta correcta? Te la daremos en estos 30 minutos de Impuestos Contigo para todos ustedes. Y estamos hoy en compañía de un invitado especial a quien le damos la cordial bienvenida. Es el licenciado Roberto Velázquez, quien nos acompañará y hablará sobre esta temática. Licenciado, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en el programa en esta mañana. Bueno, Karina, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Buenos días a ustedes, señores dependientes, contribuyentes y público en general que esté interesado en esta temática que vamos a desarrollar hoy día, ¿no? Entonces, atentos por favor a toda la información que le voy a poder brindar y cualquier consulta pues me la hacen llegar para que las pueda responder también. Así es el licenciado Roberto Velázquez con quien hablaremos entonces sobre esta temática. Pues, licenciado, podemos iniciar tal vez informando a los contribuyentes. ¿Será que todos los dependientes deben presentar su formulario 110 versión 4? Muy buena pregunta, Karina. Justamente hay que tomar en cuenta de que efectivamente aquellos dependientes que quieran hacer la presentación de facturas para evitar el tema de retención por su empleador, puede hacer el uso del formulario 110 B4, en el cual va a adjuntar sus facturas y, en otras palabras, estaría presentando a su empleador, ¿no? Ahora, de Muy que bien. pueden hacerlo todos, sí, lo pueden realizar todos, pero también hay que considerar que según el cálculo que se realiza para aquellos dependientes alcanzados, ¿no? Que Así sería considerando el total ganado de 9.916, estos estarían dentro de la obligación, pero si hay algún dependiente de por ahí que quisiese acumular un saldo de crédito fiscal, también lo puede hacer. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la presentación. En tanto, licenciado, podemos ir tal vez también informando cuáles son las obligaciones tributarias que tienen que cumplir los dependientes, si es que usted nos va a explicar esto también en la presentación que nos ha preparado en esta mañana. Efectivamente, señor. Vamos a ir viendo un poco de lo que es el tema del formulario 110 versión 4 como dependientes y a la vez viendo las características, ¿no? Entonces, como marco normativo y sabiendo muy bien de que el Servicio de Impuestos Nacionales trabaja en apego a las normativas que están en vigencia, tenemos a la ley 2492, la ley 843, también tenemos decretos supremos como por ejemplo el 27310, 21530, el decreto supremo 21531, el decreto supremo 3890 y resoluciones normativas de directorio que nos estarían dando también el lineamiento a seguir. En este caso y de manera específica vamos a ver un poco de lo que es la resolución normativa de directorio 1020, 6 veces 0, 25 al final, que es la que estaría poniendo en vigencia, en otras palabras, al formulario 110 versión 4, ¿no? Como les mencionaba, dentro de lo que es, mediante esta resolución, la 25 del 2020, si ustedes las quieren llamar así también, se reglamentó el aplicativo Mis Facturas
y se aprobó el uso en todo caso de este formulario, ¿no? Donde le permite al dependiente, en otras palabras, hacer un registro, una selección de sus facturas y, bueno, por último, generar el formulario 110 versión 4, ¿no? Ahora, aquí hay que tomar en cuenta un dato muy importante, y es que quienes están dentro de esta obligación como tal son los sujetos pasivos del RCIVA. Como ustedes ya lo conocen, son las personas dependientes, y bueno, también aquellos que son los agentes de retención, ¿no? que se estarían recepcionando, en otras palabras, la información presentada por el dependiente. Dentro de lo que es el aplicativo Mis Facturas, que lo vamos a ver dentro de la página de Impuestos Nacionales, bueno, facilita, en otras palabras, al dependiente realizar las consultas de sus facturas emitidas, las alertas relacionadas a las facturas emitidas en línea. También permite hacer una selección de las facturas de emisores en línea para pago a cuenta del RCIVA, ¿no? Y además hay que considerar que, bueno, dentro del uso de este aplicativo lo vamos a ver dentro de la página. Karina, por favor, voy a compartir la página de Impuestos Nacionales. Si me permite, por favor. De todos modos, podemos ir viendo dentro de esta diapositiva que lo que tenemos que hacer primeramente para poder ingresar a lo que es el llenado del formulario 110 versión 4 es ingresar a la página de Impuestos Nacionales, que sería www.impuestos.gov.bo. ingresar luego al primer círculo de la parte izquierda que dice Oficina Virtual, y vamos a obtener esta pantalla, ¿no? que lo muestro en este momento. No sé si lo puedo compartir ahora. Podemos ir mostrando entonces, por favor, como muy bien el licenciado Roberto lo decía, tienen que ingresar al portal web del Servicio de Impuestos Nacionales. Va a compartir entonces la otra pantalla. Es www.impuestos.gov.bo, donde ustedes tienen que ingresar para que puedan ya hacer uso de la oficina virtual. Como lo decía Karina, ¿no? Esta es la pantalla principal. Siempre es recomendable hacer el ingreso por acá, puesto que si lo hacemos de otra manera nos puede llevar a otras opciones en las cuales no vamos a encontrar, ¿no?, lo que queremos hacer. Ahora, dentro de esta pantalla principal, lo que les decía yo hace un momento era ingresar al primer círculo de la parte superior izquierda que dice Oficina Virtual, ¿no? Hacemos un clic ahí, se nos tiene que habilitar en la parte central, nos dice Oficina Virtual, dándonos dos subdivisiones, lo que es Servicio al Contribuyente y Servicio al Ciudadano, ¿no? En este caso vamos a hacer uso de la subdivisión Servicio al Contribuyente, ingresando a la subdivisión de lo que es Sistema Integrado de la Administración Tributaria. Primera opción, Sistema de Facturación en Línea, Mis Facturas, Envíos de Información, ¿no? Esta es la opción, señores dependientes, que ustedes pueden utilizar para poder generar, en otras palabras, su formulario 110 versión 4. Aquí un dato muy importante. Hay que considerar que por defecto la página nos vota como contribuyente, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que nosotros somos dependientes. Entonces seleccionamos la segunda opción que dice dependientes. Bueno, puede presentar este tipo de errores también, pero bueno, se subsana, ¿no? Entonces seleccionamos dependientes y consignamos nuestro código de dependiente que seguramente nuestro empleador nos ha proporcionado, ¿no? Me permiten, por favor, un momento, voy a hacer el registro ya. Recordemos que ahí tienen que llenar sus credenciales. Estamos llenando entonces el código del dependiente, usuario, contraseña y el código CAPTCHA. Vamos llenando. Recuerden que estos datos ustedes los tienen que ir, resguardar, ya que la Administración Tributaria les hace entrega o les habilita esta oficina virtual. El código de dependiente también son sus empleadores los que les proporcionan este código. Estamos ingresando entonces con el código CAPTCHA también. Muy bien, entonces haciendo el registro ya de nuestras credenciales, hablo de lo que es el código de dependiente, el usuario y contraseña que hemos creado. Nos va a salir ya estas opciones donde nos dice aplicaciones habilitadas, ¿no? En este caso nos muestra un recuadro de color verde, dándonos mención a lo que es el sistema de facturación, y el otro recuadro que nos dice modalidades de facturación en línea complementarias al sistema de facturación virtual.
y es por donde tendremos que hacer el ingreso para poder obtener ya este menú principal, que es importante ustedes lo puedan ver en la parte izquierda, ¿no? El menú principal donde se nos despliega estas opciones, que es por ejemplo mis compras, mis formularios y mis consultas, ¿no? Si usted despliega, por ejemplo, en la subdivisión mis compras, tiene dos opciones más, que es el registro mis compras y mis compras a detalle. Entonces, si ustedes pueden ver y hacer uso de la primera opción, es donde nos permite en realidad hacer el registro de todas nuestras facturas de compras que tengamos como dependientes, facturas que van a estar emitidas al número de cédula de identidad y como mínimo el apellido, ¿no? Entonces, acá por ejemplo nos piden datos ya precisos de la factura. En este caso, por ejemplo, voy a hacer el registro de una factura. Seguramente ustedes conocen muy bien facturas de telefonía, por ejemplo las tarjetas, ¿no es cierto? Son facturas prevaloradas que nos muestran en la parte posterior su información, ¿no? Como por ejemplo el número de NIT. Voy a ir registrando para que puedan hacer o verificar lo que voy a hacer. Muy bien. Bueno, acá un dato importante es de que cuando ya registramos los datos en la primera columna, lo que hacemos para pasar a la siguiente es clic en tabulación, ¿no? Pasamos, se nos habilita automáticamente ya la otra columna y podemos registrar el número de la factura como tal. Muy bien. Y nuevamente, ¿no? Nuevamente tabulación. Ahora tenemos un número de autorización o CUF. Tenemos justamente el número de autorización para este caso. Sería, por ejemplo, 416, me indica la factura. 30. Bueno, ahí está registrado en todo caso el número de autorización, nuevamente tabulación. Y bueno, como es una factura prevalorada la que yo estoy haciendo el registro en este momento, hay que considerar de que no nos muestra, ¿no?, como tal una fecha de emisión, sino más al contrario nos muestra una fecha límite de emisión para este tipo de facturas. Entonces lo que yo tengo que hacer es asignarle, en otras palabras, una fecha de emisión como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, hoy día cargué esta tarjeta. Puedo ponerle 12 de abril del 2022. Aprovecho también para poderles hacer llegar mis felicitaciones a todos los niños del Estado Plurinacional de Bolivia. Están en su día, ¿no? Entonces, ahora así es, registramos el importe total. Y bueno, hay que tomar en cuenta de que una factura prevalorada, por ejemplo, la que yo estoy registrando, no va a tener un código de control. Se entiende que el llenado o el registro va a ser hasta esta columna, y lo que tenemos que hacer para que se registre como tal o se grabe, en otras palabras, ya no tabulación, sino hacer uso de la tecla Enter, ¿no? Es bien importante hagan clic en Enter, porque si no, no se estaría grabando y bueno, le va a repetir la misma pantalla. En otras palabras, no se le va a habilitar una nueva fila. Ahora, tomar en cuenta también de que, bueno, puede tardar un poquito, ¿no? Eso es, ya es de conocimiento, o sea, está tardando un poquito, pero una vez que concluya, se va a habilitar ya el registro y a la misma vez se me habilita una nueva fila para que yo pueda hacer el registro de una nueva factura. Karina, quizás alguna pregunta está ahí. Sí, y justamente quienes nos están siguiendo, les vamos a mandar un cordial saludo a todos los que están en esta transmisión, quienes también les invitamos a compartir esta información, ya que es muy importante el tema que estamos tratando en esta mañana. Están por ahí Mari, Esteban Quito, está Gerson Ayaviri, está Guillermina Quispe también, está Fabiola Celada, también están por ahí Lisette, muchas gracias por interactuar con nosotros en esta transmisión. También está Sandro García, está por ahí Javier Colque, Gonzalo, Nivia, también quienes nos están haciendo consultas, y les vamos a ir respondiendo a medida que va pasando el programa. Vamos con la pregunta de Gonzalo Torres. Él nos dice: ¿el aplicativo Mis Facturas es exclusivo para el formulario 110 para dependientes? Efectivamente, si bien tiene este tipo de uso, ¿no? Aparte de los dependientes, no hay que olvidar, ¿no?, que también tenemos, por ejemplo, consultores de línea, que además de llenar el formulario 610, también hacen el registro de sus facturas en el formulario 110 versión 4,
pero como anexo al 610. Así Además, no hay que olvidar también que hay aquellos contribuyentes que tienen, por ejemplo, la actividad de alquileres, ¿no? Que de igual manera llenan el 610, pero que si quieren declarar sus facturitas, en otras palabras, en este formulario tienen que hacer un anexo que es el 110 versión 4 y que para ellos también está habilitado. Así es, y también ya con esta respuesta hemos querido ya responder, valga la redundancia, a Sandro García, quien también hizo esta consulta que acabas de mencionar, Roberto, si es que los consultores de línea también pueden hacer uso del formulario 110. Roxana Velázquez Vilca nos dice, ¿el código de dependiente debe ser creado cada vez que la persona cambia de empleador o es único y puede ser presentado al nuevo empleador? Bueno, efectivamente, ¿no? El código de dependiente otorgado por el empleador, ¿no? Hay que considerar que el empleador es el que lo genera y que, bueno, de una vez otorgado este código dependiente, bueno, tiene que el dependiente crear el usuario y contraseña para poder hacer uso de lo que es el aplicativo Mis Facturas, ¿no? En otras palabras. Ahora, un dato importante en esto es de que cuando, por ejemplo, este dependiente, no sé, por razones X, póngale, de que se va a... no sé, está cambiando de fuente laboral, está yendo a otra entidad como tal, y el empleador, para que pueda en todo caso correr en su sistema, lo vuelve a generar, esto para que, bueno, el dependiente no tenga problemas al momento de registrar su formulario 110, ¿no? Ahora, el código como tal va a ser el mismo, no cambia absolutamente nada, es en base al número de carnet, aumentando esos 3 dígitos más que lo asigna el sistema, ¿no? Así es. También Nivia Emily nos dice, ¿hasta qué fecha el dependiente debe presentar su formulario? Muy buena pregunta, Karina. Justamente la fecha como tal para la presentación de este formulario 110 es hasta el 20, ¿no? Es hasta el 20. Ahora hay que tomar en cuenta que algunas instituciones, entidades, bueno, ya esto de manera interna establecen nuevas fechas. Póngale que, bueno, les pida un día 15 y hasta esa fecha tendrían que presentarlo, ¿no? Para que el empleador tenga el tiempo suficiente de hacer las revisiones de estos formularios 110 y contrarrestar con lo que es la factura, ¿no? Así es. Vamos a ir con más consultas que nos están realizando en las redes sociales. Gloria M. Poma nos dice, consulta para alquileres, ¿es el mismo proceso? Hay una diferencia muy importante que tendrían que tomar en cuenta acá, y es que en el tema de alquileres, por ejemplo, el contribuyente cuenta con un número de NIT, un usuario y contraseña. Entonces, en base a esos datos, tiene que hacer el ingreso. No vamos a tener un código dependiente, ¿no? Como alquileres, vamos a tener un número de NIT, un usuario y una contraseña, y vamos a ingresar justamente a lo que le decía, ¿no? Al sistema integrado de la administración tributaria para poder optar por la primera opción y generar este formulario 110 que va a ser como anexo al 610. Muy bien. Vamos con más consultas. LC López nos dice una consulta para alquileres. Ya hemos leído esta. Buenos días. ¿Se debe registrar con centavos el importe en las facturas? Sí lo puede hacer, está habilitado. Hay que tomar en cuenta que el mismo formulario 110, al momento de generarse, ¿no? Se va a encargar de realizar el redondeo, en otras palabras, ¿ya? Entonces puede registrarlo con centavos, no habría ningún problema. Muy bien, vamos a pedirte que vayas. Bueno, una vez registrado, y bueno, para sí. ir complementando, para que, bueno, una vez concluya ya el registro como tal, hay que tomar en cuenta cierta información que es importante al momento de considerar estas facturas, ¿no? Como le decía hace un momento, aquellos que son dependientes tienen que exigir la factura al número de su cédula de identidad y como mínimo su apellido, ¿no? Muy bien. Esto según la resolución normativa de directorio 1021 6/011, que habla de lo que es el sistema de facturación, donde, bueno, en su artículo como tal, permítame por favor, en su artículo 50 como en el artículo 69 nos habla de lo que son los aspectos técnicos que tendrían que tener la factura. Ahora, otro dato importante, y creo que ya lo mencionaba Karina hace un momento también, es que las facturas que son en línea, no requieren tener esa impresión gráfica como tal, no requieren ser presentadas, en otras palabras, de forma física, sino más al contrario, como están en línea, ya les muestra al mismo dependiente para que las pueda seleccionar y, bueno, en apego justamente a la resolución normativa de directorio 1021 6/024, artículo 2 nos hace una mención específica que no estarían dentro de esta obligación, ¿no? De hacer la impresión gráfica como tal. Ahora, otro dato importante en esto para considerar las facturas
es que la fecha de emisión no tiene que ser mayor a los 120 días a la fecha de presentación. O sea, al momento de generar el formulario 110, ¿no?, nos pide una fecha de presentación. Entonces, a partir de esa fecha de presentación tendría que yo contabilizar esos 120 días hacia atrás, y bueno, todas esas facturas que estén dentro de ese rango de fechas me serían válidas, ¿no? Ahora, un dependiente, hay que tomar en cuenta que, bueno, aparte de facturas por compra y venta, bueno, que se realicen dentro del territorio nacional, también puede presentar lo que son pólizas de importación, boletos aéreos, facturas de servicios básicos. Y bueno, ahora también hay que tomar en cuenta un dato muy importante en esto, y es que, por ejemplo, podemos tener facturas por la compra, no sé, de un vehículo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que es un importe superior a los 50.000 bolivianos. Aquí hablamos de un tema muy importante, y es el tema de la bancarización también, ¿no? El dependiente no va a hacer una bancarización como tal, pero si va a presentar o declarar esa factura, tiene que adjuntar esos documentos fehacientes de pago, ¿no?, que exige la resolución normativa de directorio 17 del 2015, ¿no? Entonces, eso para tomar en cuenta, Karina, por favor. Sí, justamente era una consulta que nos hacían. ¿Qué pasa con los montos o las facturas que superan los 50.000? El empleador va a pedirle otros documentos también para que adjunte a esta factura. Correcto, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque es una factura con un importe superior a los 50.000, y para fines de bancarización, lo podemos llamar así, tendría que el dependiente, aparte de presentar su formulario 110 versión 4, adjuntar la factura, ¿no?, tiene que presentar esos documentos, que pueden ser, por ejemplo, no sé, cheque, depósito bancario, un contrato de préstamo bancario, ¿no? Son documentos que estarían dando ese respaldo a esa factura para, bueno, casos de alguna verificación que se tenga a futuro, no tenga el respaldo como tal, y bueno, enmarcándose, como yo le decía también, en la resolución normativa de directorio 10-0017-15, artículo 9, ¿no?, para que tengan su respaldo. Muy bien. Vamos a ir respondiendo entonces más consultas que nos están realizando a través de las redes sociales, por favor, Roberto. Sánchez G nos dice: ¿cómo realizamos el llenado de las nuevas facturas donde no contiene el código de control y en el código de autorización está la combinación de letras y números? Ahí justamente, ¿no?, tenemos dentro de las nuevas modalidades de facturación, facturas en línea, donde seguramente ya han podido percatarse ustedes que dentro de ese número de autorización, primeramente, es un número bastante largo y alfanumérico. Además de que el mismo o la misma factura no trae un código de control, lo podemos llamar así, y bueno, estas no se registran, ¿no? ¿Por qué? Porque de forma automática el sistema hace que ya se encuentren registradas para poderlas solamente seleccionar. Así es, muy importante entonces esta puntualización. Hay muchas consultas que nos han realizado sobre este tema. Recuerden que también hemos visto el formulario 110 para independientes en los anteriores programas. Pueden revisar toda esta información en la página en Facebook de Cultura Tributaria. Nos mandan saludos desde Uyuni. Muchas gracias, Uyuni, por seguirnos siempre en Impuestos Contigo. Guillermina Quispe Calderón, un saludo también para ti y para todos los ciudadanos de Uyuni. También, linda ciudad, pues nos hace una consulta y nos dice: ¿cómo saber el monto total de las facturas a declarar por un contribuyente dependiente? A ver, bueno, creo que esta va en relación a la pregunta anterior también que me realizabas. Primeramente, que el personal dependiente, ¿no?, tiene que identificar de si está alcanzado o no está alcanzado a lo que es el RCIVA. Muy bien. Hay un monto que tomamos como referencia, y es el total ganado, ¿no? Aquel dependiente que tenga un total ganado de 9.916, ¿no?, hasta este importe, por ejemplo, todavía no exige la presentación del formulario 110, ¿ya? Pero si superamos este total ganado, póngale 10.000, ¿no?, entonces automáticamente ya están en la obligación de presentar ese formulario 110, puesto que si no lo presentara, entonces el empleador puede aplicarles la retención, ¿no?, por no presentación de las facturas en su momento. Excelente. Justamente esa consulta nos hacía Esteban Quito, nos dice: ¿puedo tener el código de dependiente aunque gane menos de 9.916 bolivianos? Bueno, efectivamente, ¿no?, lo puede obtener. El empleador en realidad es el que se lo va a generar y le estarían proporcionando.
Excelente. De esta manera entonces estamos respondiendo a las consultas que nos están realizando en las redes sociales. Vilma Machicado nos dice: buenos días, ¿es necesario declarar el RC/IVA si la empresa no tiene ningún trabajador que supere los 9.000 bolivianos? No estarían dentro de la obligación, ¿no? Puesto que les mencionaba, no están, no tienen como total ganado los 9.916, pero aquí hay un dato importante también, y es que si el dependiente quisiese, como le decía, acumular ese saldo de crédito fiscal, puede presentar, y está en todo su derecho de presentar su formulario 110. Y es lo que nos decías hace un momento, Roberto, ¿verdad? Si es que un profesional que no supera los 9.000 puede tener su código de dependiente y ellos desean declarar este formulario, entonces también la empresa estaría obligada a hacer la presentación. Así es, Karina, justamente estarían dentro de la obligación porque le está presentando el 110 con el objetivo de poder acumular ese saldo de crédito fiscal, y bueno, no sabemos qué pasará con este dependiente a futuras, ¿no? Puede que necesite o requiera de ese saldo de crédito fiscal y en su momento pues hará uso del mismo, ¿no? Ahora, Karina, una vez justamente ya registrada la factura, quiero que, no sé si se ve en la pantalla, quiero que verifiquen que por favor en la parte izquierda, ¿no?, que les mencionaba, tenemos un menú principal donde en la primera subdivisión hemos hecho el registro como tal de la facturita, y una vez registrada esta las podemos ver dentro de la subdivisión que dice mis compras a detalle, ¿no? Aquí en las compras a detalle podemos verificar seleccionando la gestión, es el año y el periodo. Por ejemplo, vamos a hacer la verificación del periodo de febrero y le damos buscar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tengo facturas registradas, ¿no? Son facturas que yo he digitado, en otras palabras, como también puedo tener las facturas que dice que por lo regular hay mucha consulta de esto, es las facturas que tienen este código bastante largo, ¿no? Que era el código de autorización alfanumérico, y que decía, ¿no?, ¿por qué hacen un código muy largo y moroso para registrar? Les repito, ¿no?, esto no requieren de un registro, puesto que son facturas en línea. Y de forma automática, aquí dentro de lo que es mis compras a detalle, ustedes lo pueden verificar, ¿no? Por ejemplo, acá es una factura, no sé si lo pueden ver, tiene por razón social Hipermaxi. Es un código de autorización bastante largo, alfanumérico efectivamente. Y un dato muy importante en esto es que en la columna que dice tipo de factura nos dice link, ¿no? Entonces esta facturita me hace entender que es una factura en línea, ¿no? O algunos le llaman electrónica también, bueno, podría llamarse así, y que no requiere de un registro individual. Simplemente vamos a ir a donde dice mis compras a detalle y la vamos a poder verificar ahí. Si ya se encuentra acá, lo que tenemos que hacer es directamente irse a lo que es la otra subdivisión, que sería mis formularios, y hacer clic en la opción que nos dice generar formulario 110 RC/IVA, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si lo quiero generar para el mes de abril, lo que tendría que hacer es seleccionar primeramente el año, el mes, y hacer clic en nuevo formulario, ¿no? Muy bien, Roberto, perdón que te corte ahí. Es muy importante este tema de las facturas en línea, ya que hay consultas de los dependientes quienes nos dicen tengo que presentar las facturas en línea para cuando tengo que entregar el formulario 110. Efectivamente, ¿no? Mucha consulta con relación a esto. Y es que pues anteriormente todo teníamos que presentar, pero con estas nuevas modalidades de facturación lo que se busca es darle mayor facilidad, ¿no?, tanto a contribuyentes como dependientes, y con esto también, ¿no?, y como le decía hace un momento, apegado a la normativa, la resolución normativa de directorio, para que puedan tomar nota, es la 1021, 6 veces el número 0 y 24 al final, ¿no? Esta resolución normativa de directorio en su artículo 2 nos hace una mención específica a que no requiere de la impresión gráfica de esta factura, ¿no? Entonces, si no la estás juntando a su formulario 110, pues no habría ningún problema, ¿no? Igual lo puede hacer así. Muy bien, hay consultas igual, y Franklin Zapana nos dice, cuando cambia de trabajo, ¿qué pasa con el saldo que tendrían en este formulario? Buena pregunta, efectivamente. Si hay un saldo que haya podido acumular un dependiente, no se va a perder ese saldo, ¿no? Justamente al tener ya un código de dependiente, podemos generar en todo caso un certificado de traslado para que podamos arrastrar en todo caso ese saldo hasta la otra entidad empleadora.
Muy bien, continuemos por favor, Roberto. Aquí justamente cuando le acabo de hacer, ¿no?, clic en lo que es la gestión y el periodo o el mes, nos va a salir este recuadro donde primeramente nos selecciona o nos permite seleccionar qué tipo, en todo caso, de contribuyente somos. Vamos a seleccionar dependiente. Seleccionamos los datos del dependiente, como por ejemplo el tipo de documento de identidad, que sería cédula de identidad. Muy bien. Nos va a salir de forma automática la cédula. Y aquí un dato importante también, ¿no? Mire, en esta parte que nos dice complemento del documento, no se refiere a la expedición del carnet, ¿ya? Se refiere a aquel complemento que presentan aquellos carnet duplicados, ¿no? Entendemos que bueno, puede darse el caso de que tengan carnet duplicado y por lo regular está conformado por un guión 1B, ejemplo, ¿no? Entonces, si no tenemos un carnet duplicado, no llenamos nada y lo dejamos así. Nos pasamos a la siguiente subdivisión que dice lugar de expedición. Aquí sí nos permite seleccionar el lugar de expedición de mi carnet. Póngale que sea Tarija, por ejemplo. Y aquí la dirección del dependiente. Habla de la dirección del dependiente como tal. Vamos a ponerle una dirección. Un ejemplo, no lo sé, calle 25 de Los Pinos. Muy bien. Y nos pasamos en todo caso a la siguiente subdivisión, que son los datos del formulario 110. Estamos haciendo la mención a lo que es la gestión 2022, el periodo de abril, el lugar de presentación, ¿no? En qué departamento estaría presentando yo este formulario 110. En este caso va a ser La Paz. La fecha de presentación. Aquí justamente hay que tomar en cuenta que esta fecha de presentación, y a partir de esta fecha de presentación yo puedo considerar facturas que estén dentro de esos 120 días hacia atrás, ¿no?, para este formulario, ¿no? Entonces, no sé, la fecha de presentación, hoy 12 de abril lo voy a poner. Y nos pasamos a los datos del agente de retención, ¿no? Aquí lo que tenemos que consignar es el número de NID del agente de retención. En este caso, por ejemplo, vamos a poner el NID del Servicio de Impuestos Nacionales. Y esto va a empezar a cargar para que ya en la parte inferior me muestre la razón social de lo que es el empleador, ¿no? Que sería el Servicio de Impuestos Nacionales. Otro dato que hay que considerar, que cuando la entidad tiene distintas sucursales, hay que seleccionar la sucursal a la cual vamos a presentar este formulario 110. Y en este caso, pues aquí nos permite seleccionar todas las sucursales, en todo caso, que están habilitadas, ¿no? Póngale un ejemplo, no lo sé, voy a seleccionar esta primera sucursal o casa matriz la podemos llamar. Muy bien. Y le vamos a dar agregar formulario, ¿no? En la parte inferior, recuadrito de color azul, agregar formulario. Me sale esta advertencia, ¿no? Y esto no es porque tenga un error, es justamente porque ya se había generado, yo había generado ya un formulario y lo tengo acá. Cuando ya se genera, le aparece este recuadro de color verde con el icono de un clip para que ustedes puedan hacer el ingreso al mismo, ¿no? Y puedan empezar a verificar o seleccionar sus facturas. Hasta ahí, Karina, ¿alguna consulta? Si es que... Sí, vamos esperando entonces a que cargue. Víctor Hugo Ávila Ramírez nos dice: buen día. Tengo una factura que tiene descuento pero en el sistema me aparece sin descuento y es en la nueva modalidad de facturación. En este caso, ¿cómo puedo hacer el registro? ¿Cómo se debe hacer el registro? En las facturas con descuento hay que considerar que el descuento tendría que estar al total, ¿no? Y como tal vamos a registrar el importe pagado, en otras palabras, porque dentro de este formulario no podemos o no tenemos las casillas para poderlas, en otras palabras, llenar de manera más detallada, ¿no? Entonces vamos a ir a registrar el importe como tal, el importe pagado, y bueno, no va a tener ningún problema, ¿no? Porque es un procedimiento correcto. Muy bien. También nos están haciendo esta consulta que creo que también es muy común en la línea gratuita. Roberto, nos dicen: ¿cómo limpio el historial de navegación? A veces no logro ingresar y me recomiendan que haga este procedimiento. Sí, justamente, ¿no? Un procedimiento que ha sido, emitido por nuestro departamento de sistemas, y es muy sencillo, ¿no? Aquí justamente depende mucho con qué navegador estamos trabajando. Muy bien. Pero con el que estemos, en realidad lo que tiene que hacer es presionar Control Shift y suprimir
Son 3 teclas al mismo tiempo, Control, Shift y suprimir, no confundir por favor con Control Alt, que es otra tecla muy diferente. Shift tiene el icono de una flechita, ¿no? Entonces, Control, Shift y suprimir, se nos va a habilitar una ventanita emergente donde nos muestra un rango temporal a limpiar. Por lo regular, tenemos que seleccionar desde siempre o todo y luego hacer clic en borrar datos en la parte inferior, ¿no? Para que esto empiece a cargar. Un procedimiento más es que cuando culmine, ¿no?, cerramos todas las ventanas que estemos trabajando con el navegador, reiniciamos nuestra computadora y bueno, no tendríamos que tener ningún problema. Muy bien, hay más consultas en redes sociales y nos dice Fernando Limachi Cardoso. Tengo un saldo RCIVA, pero ahora gano menos de 9.000 bolivianos y quiero registrarme al RIVA. ¿Puedo registrarme? Y posteriormente, si gano nuevamente más de 9.000 bolivianos, ¿puedo reutilizar mi saldo IVA? Bueno, en sí, el ser un dependiente y alcanzado por el RCIVA es totalmente independiente a ser beneficiario de lo que es el RIVA, ¿no? El RIVA, para los que no lo conocen, es el abono en cuenta de ese 5% de las facturas de compra que podamos tener, ¿no? Ahora, puede ser dependiente y puede ser también beneficiario, sí, lo puede hacer, ¿no? Como le digo, son cosas totalmente independientes y que no tendrían que tener un cruce, ¿no?, como tal. Entonces, lo puede hacer, ¿no? Muy bien, entonces si se registra al RIVA, pues recuerde que usted tiene que tener o no debe tener un sueldo mayor a los 9.000 bolivianos. Si ya entra a trabajar nuevamente o ya gana más de 9.000 bolivianos, pues el RIVA lo tendría que desactivar para que de esa manera ya esté cumpliendo las obligaciones tributarias de forma correcta. Vamos entonces con más consultas. En el caso de las facturas que tienen algún error, Roberto, ¿se pueden corregir? ¿Cómo se tiene que hacer la corrección? Errores como más o menos, o sea, no les permite el registro, sería la consulta. Tal vez tienen registros, nombres, errores en las facturas como el apellido, el carnet de identidad. Ya, bueno, en ese caso, bueno, obviamente tienen que considerar que no tenemos que tener facturas con borrones, tachaduras, ¿no?, o simplemente errores en el número de NID, ¿no?, puesto que esto haría que estarían invalidando esa factura, ¿no? Ahí tener mucho en cuenta, evitemos el tema de borrones, tachaduras o consignar mal nuestra cédula de identidad como dependientes, puesto que estaría, en otras palabras, descartando ya el uso de esta factura como tal. Y volviendo a la pregunta que me mencionaban hace un momento, ¿no?, si tenía una factura con descuento, justamente muestro en pantalla, no sé si lo pueden ver, una factura con descuento, muestra un importe total, un descuento de 250, pero también muestra un total, ¿no? Entonces ese total es el que tenemos que considerar para el llenado de del 110 versión 4. Muy bien, y en el caso, estábamos viendo hace un momento de los errores que puedan haber en las facturas, y en el otro caso, cuando ya están registrando, si tienen algún error en las facturas al momento del registro, ¿qué es lo que deberían hacer? Bueno, hay que ver, ¿no? Puede darse el caso, no quiero decir que, bueno, está todo correcto, se ha identificado ciertas observaciones en el momento del registro y presenta también en algunas situaciones, haciendo justamente el procedimiento anterior, que era limpiar el historial de navegación, se ha podido solucionar. Pero si aún así estaría presentando, requerimos de cierta información para poderlo reportar, ¿no?, al área correspondiente, y les puedan darnos una solución más inmediata. Excelente. Hay algunas consultas que están surgiendo del REIVA. Recuerden que hoy estamos viendo la temática del llenado y envío del formulario 110 versión 4 para dependientes. El REIVA es otra temática que ya habíamos tocado también en anteriores programas. Ustedes pueden revisar esta información. Recuerden que todas las consultas también se les irá respondiendo de manera paulatina en el transcurso del programa, o tal vez al finalizar durante el día. Todas las consultas son respondidas a través de la página en Facebook. Tenemos más consultas, por favor. Nos dice Juan Salcedo: las notas fiscales o facturas que forman el formulario 110, ¿cuánto tiempo se debe resguardar para fines de fiscalización y en qué normativa se respalda? Bueno, considerando lo que establece la ley 812, ¿no?, hay que tomar en cuenta que nos hace una mención a lo que son los años como tal, y son 8 años, modificación que se ha presentado a la misma ley 2492, ¿no? Entonces, por 8 años, pero hay que tomar en cuenta que si vamos a hablar
por cuánto tiempo los resguardo, obviamente tenemos que hacer una solicitud a la administración tributaria para poder en todo caso enmarcar o establecer desde qué años es que quisieran, no sé, destruirlo, quizás ya no considerarlo, ¿no? Entonces es mejor hacer una solicitud por escrito a la administración tributaria para que puedan ver si se va a considerar o no ya esas facturas. Muy bien, hay más consultas todavía, sin embargo el tiempo apremia y vamos entonces terminando la explicación de lo que es este formulario, por favor. Muy bien, voy a compartir pantalla nuevamente para que puedan verificarlo, por favor. Sí, estamos viendo ya su presentación. Mire, justamente en esta parte, no sé si ven lo que es la página de impuestos. No, ya estamos. Ya. Vamos a ir corrigiendo entonces lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? Datos que habíamos llenado, justamente datos como del dependiente, como de la cabecera del formulario, ya se encuentran acá. Pero en la parte inferior hay una subdivisión que se llama detalle de facturas y donde nos permite, a través de la opción que dice selección compras, seleccionar todas las facturas que se encuentran ya registradas, ¿no? Ahora, hace un momento creo que escuché también de que, bueno, en el detalle de compras, no sé si me permite hacer modificaciones y demás. Así es. Es correcto, ¿no? Puedo presentar cierta observación, ¿no? Al momento de declarar la factura, puede que me haya equivocado, y es verdad. Entonces, para eso, en el detalle de compras, haciendo clic en el detalle de compras, puedo ver que en la columna del último, la que dice acciones, editar, eliminar, tenemos el icono de un lápiz como también el icono de un basurero, ¿no? Entonces, con el lápiz, yo hago un clic en el lápiz, yo puedo editar la facturita, ¿no? Muy bien. Ahora, si yo hago clic en el basurero, directamente la voy a eliminar. Eso pueden tomar en cuenta si es que de por ahí, ¿no?, hayan registrado su factura de una manera que sería incorrecta. Bueno, pueden solucionar de esa manera, ¿no? Pueden hacer en todo caso, la modificación de esa información. Muy bien. El formulario puede ser rechazado, puede ser modificado o rectificado, Roberto. Ahora manejamos mucho el término modificado, ya, o modificación. Estamos dejando de lado ya el término rectificado, ¿no? Excelente. Y efectivamente, ¿no?, si en caso yo haya presentado mi formulario 110, el cual no me he dado cuenta de que lo he llenado mal o he llenado algún dato incorrecto, pero el empleador, al momento de hacer esa verificación, justamente identifica estas inconsistencias. Lo que hace el empleador es rechazar el formulario, dándome a mí la oportunidad de que yo pueda, en todo caso, cancelar esa declaración y poderla editar, ¿no?, poderlo modificar, sería la palabra correcta, ¿no? Y bueno, acá en la opción que le decía, no seleccionar compras, si hacemos clic en el recuadrito que les mencionaba hace un momento, nos va a salir esta pantalla mostrándonos todas las facturas que yo tengo ya registradas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es acá empezar a identificar, ¿no? Si es que la quiero declarar, la tiqueo, y si no, la dejo, ¿no?, en blanco, el cuadrito. O ahora, si las quiero considerar todas, también tengo aquí el recuadrito en la parte superior derecha que dice seleccionar, para que se me tiquen todas las facturas y yo pueda hacer clic luego en la opción seleccionar y sean consideradas. Ahora, dentro de esa primera pantalla, por ejemplo, ya seleccioné yo una cantidad de facturas y las cuales las voy a poder visualizar en la parte ya del detalle, ¿no? Si ustedes pueden ver, ahí en el detalle de facturas yo acabo de seleccionar y se me cargaron la parte inferior esas facturas, ya las puedo visualizar ahí, y a la vez también ya me muestra un detalle de los totales, ¿no? Aquí los importes, el tema de las facturas, la cantidad como tal, ya me va a mostrar acá. Y bueno, acá lo que yo tengo que hacer es clic en guardar cambios. No sé si pueden visualizar esto, guardar cambios. Así es. Una vez se cargue, tengo que hacer clic en la opción. Mire, justamente aquí ya me dice, ¿no?, exitoso, se adicionó 10 facturas al formulario. Puedo adicionar más, obviamente, ¿no? En este caso, como solamente para ejemplo, adicioné 10. Ya está guardado los cambios y lo que tengo que hacer ahora es realizar declaración. Es necesario hagan clic en realizar declaración, porque si no lo hacen, directamente el empleador no va a poder visualizar esa información como tal, ¿no? Guardar cambios es solamente un paso para que se guarden esas facturas, pero es necesario hacer clic en realizar declaración. Acá me sale un pequeño recuadro donde me dice, ¿no?, está seguro de realizar su declaración. Si continúa, solo podrá cambiar su selección de facturas mientras su agente de retención no confirme o rechace el formulario 110. Si yo le doy sí, automáticamente esto me va a empezar a cargar, ¿no? Tiene que en forma de ventana emergente,
visualizarme el formulario como tal para que yo pueda verificar los datos nuevamente, ¿no? Entonces, hasta aquí, Karina, no sé si hubiese alguna consulta. Sí, vamos respondiendo entonces a algunas consultas. Está Mabel o Abel B. Los consultores de línea podemos acumular crédito fiscal, nos dice. ¿Se puede? Consultores de línea. Bueno, sí. La temática es para personal dependiente, pero no hay problema, les respondo, ¿no? El consultor de línea, si bien tiene la obligación de declarar el formulario 610, ¿no? Dentro de este formulario pide como un anexo el formulario 110, ¿no? Entonces, si yo voy a declarar facturas como consultor de línea, estas facturas tienen que estar detalladas en el formulario 110 versión 4. Muy bien. Lo que se quiere en todo caso es que lo tenga de forma bien correcta, detallada y adjuntada a sus facturas, para luego, el importe que me muestre el formulario 110, yo lo pueda considerar dentro del 610, ¿no? Como un saldo. Y si puedo acumular, sí, lo puedo hacer, no habría ningún problema, señora. Excelente. También Rimbel Calderón nos dice, en el caso de las facturas de combustible, ¿cuál es el importe que debo registrar? No hay que olvidar que las facturas de combustible son facturas que vienen subvencionadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, por lo regular, tenemos las facturas con un 70-30, ¿no? En el 110, lo que hacemos es registrar solamente ese 70%, que es el válido para crédito fiscal, porque ese otro 30% es subvencionado, ¿no? Y no estaría dentro de ese crédito fiscal. Así es. Y por supuesto, las facturas tienen la leyenda válido para crédito fiscal, ¿no es cierto? Correcto, Karina, nos muestra bien detallado para que no nos podamos equivocar o llenar de manera incorrecta. Karina, justamente acá, mira, yo quiero que verifiquen, acabo de hacer clic en realizar declaración. Muy bien. Y como les mencionaba, ¿no? En forma de ventana emergente, me sale el formulario de 110 versión 4, mostrándonos los datos de cabecera y también lo que son el detalle de facturas que yo había seleccionado, ¿no? Yo les había dicho que seleccioné solamente 10, ahí están las 10 facturitas. Y bueno, en la parte inferior ya me da los campos, como por ejemplo el lugar, que es La Paz. Esta es la fecha de presentación como tal, y me da el espacio para que yo pueda hacer la firma, ¿no? Así en este caso se trata del formulario de un compañero, de Cristian, ¿no? Para que tome en cuenta y ya esté realizado. Excelente. Entonces, de esta manera llenamos el formulario 110 versión 4. Por supuesto, esto lo tienen que imprimir y adjuntar las facturas que no sean emitidas en línea y presentar esto a sus empleadores. Claro que sí, Karina, aquí un dato justamente para poderlo imprimir. En la parte superior derecha me muestra, ¿no? El icono de una impresora, para que yo pueda hacer clic ahí y mandarlo directamente a la impresión. Ahora podemos, y hay veces he tenido la consulta que me dicen, no tengo la impresora acá, la tengo que llevar a un punto internet para imprimir. Tenemos este icono, que es una flechita hacia abajo, donde nos permite descargarlo en formato PDF el formulario, para poderlo llevar, no sé, puede ser en un pendrive a otra máquina y de esta manera poderlo imprimir también, ¿no? Entonces lo pueden hacer de esa manera, o caso contrario, simplemente, pueden ingresar a la página, ¿no? Y hacer su consulta como tal para poderlo imprimir. Muy bien. Hay consultas también, Roberto. ¿Qué pasa en el caso de que sea rechazado? ¿Puede ser rechazado el formulario 110 por los empleadores? ¿Y en qué casos pasaría esta ocurrencia? Bueno, el empleador tiene la responsabilidad de, recepcionar el formulario 110, pero a la vez tiene que hacer esa verificación de las facturas presentadas por el dependiente. Como les decía hace un momento, ¿no? Si el empleador identifica inconsistencias en ese formulario, lo que va a hacer, y a través de sus roles obviamente, rechazar el formulario, me va a salir rechazado como tal el formulario, y yo lo que puedo hacer es editarlo para volverlo a presentar ya con las correcciones respectivas, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de ese plazo como tal, ¿no? Que se tiene hasta el 20. Muy bien. Nelfi Chávez nos dice, las facturas de servicios básicos, ¿qué fecha debemos utilizar? ¿La fecha de pago o la fecha de emisión? Bueno, considerando la resolución normativa de directorio 1021, 6 veces 0, 11 al final, tomamos en cuenta solamente la fecha de emisión, no la fecha de pago. Y era justamente una diapositiva anterior la que quería mostrarles. Estamos acostumbrados en realidad en lo que son servicios, por ejemplo, de telecomunicaciones, fecha de emisión o fecha de pago. Eso es lo que se manejaba antes, ¿no? Ya no es así, hay que aclarar esa parte, es importante, solamente fecha de emisión, ya no la fecha de pago. Muy bien, fecha de emisión entonces en todas las facturas. Nivia Emily nos dice,
Uno, ¿se puede rectificar el formulario 110? Y dos, bueno, ¿hasta qué fecha se puede realizar? Y dos, en caso de que el dependiente presentó su formulario fuera de tiempo, ¿cómo se llega a proceder? ¿Se hace el descuento respectivo en las planillas? Bueno, a ver, si se rectifica, les habíamos mencionado que manejamos el término modificación. Si yo como dependiente en este momento, por ejemplo, ven este formulario, me doy cuenta de que he llenado mal, todavía no lo he presentado a mi empleador, yo me estoy dando cuenta de manera anticipada, lo que hago es bajar hasta la parte inferior derecha y tenemos la opción que dice cancelar declaración. No sé si lo pueden verificar, cancelar declaración, hacemos un clic aquí. En otras palabras, me genera o me queda con estado generado, vuelvo a hacer el ingreso, ya está cancelado como tal, todavía no lo tengo declarado, lo he cancelado. Entonces, de esta manera yo puedo otra vez desmarcar las facturas o simplemente volver a seleccionar todas las que yo quiera o necesite presentar, ¿no? Ahora, puede darse que mi empleador, yo ya no me he dado cuenta, ¿no? Lo he presentado mi formulario, y el empleador sí se da cuenta de que, bueno, he llenado mal, tengo inconsistencias en mi formulario, él me puede rechazar el formulario y de igual manera yo puedo hacer las modificaciones. Muy bien. Ahora me hacía una última pregunta, creo, si no estoy mal. Sí, también ya estamos por finalizar el programa, sin embargo, recordarles a todos los que nos están haciendo consultas sobre los números largos de las facturas, sobre qué facturas ingresan o son consideradas, revisen ya el programa durante todos estos 30 minutos, casi una hora ya, donde hemos visto toda esta temática. Sin embargo, en la página de Servicio de Impuestos Nacionales y de Cultura Tributaria Bolivia, se les va a responder estas consultas ya en el transcurso del día. La última consulta que nos hace Rolando Mamani, Roberto nos dice: me rechazaron mi formulario por un error de dirección. ¿Cómo lo arreglo en este caso? Bueno, justamente lo que le decía, ¿no? El empleador ha debido rechazar el formulario y en esta parte, no sé si lo podemos ver en el recuadrito, si lo puede visualizar, así es, que dice generado en este momento, para ellos le va a salir rechazado, ¿no? Entonces lo que puede hacer él directamente, como ya se encuentra rechazado, ¿no? Realizar las modificaciones. Las modificaciones como tal, para en su caso, si estamos hablando de la dirección, no sé si es de él como dependiente, hacemos doble clic y nos habilita el campo para que yo pueda consignar la nueva dirección, si es que es referente a esto, ¿no? Ahora, una vez realizado, nuevamente tengo que guardar los cambios y realizar declaración para que nuevamente pueda presentar este formulario ya con las correcciones respectivas a mi empleador. Muy bien, vamos a hacer algunas consultas más o responder algunas consultas más, Roberto, por favor, para que quede claro también la temática que hemos estado viendo en esta mañana. Paul Choque nos dice: ¿hasta cuándo es el plazo para la presentación del formulario 110? Y vamos respondiendo de manera concisa también. Hasta el 20, ¿no? Sencillamente hasta el 20 tienen para presentar este formulario. Muy bien. Cecilia Ríos nos dice: ¿de qué depende para seleccionar o no una factura? Bueno, depende mucho del criterio que ella quiera. Bueno, hay dependientes que he podido identificar de que, por ejemplo, facturas con importes mínimos no las quieren considerar, ¿no? Porque, bueno, no sé, por ahí es moroso, adjuntar y demás. Pero todas las facturas son válidas, a menos de que, por ejemplo, tenga yo una factura la cual tiene un error. Y bueno, esta factura por hecho, ¿no? Al tener, no sé, un borrajón, una tachadura o algo, yo ya me doy cuenta que no me la van a considerar, entonces la desmarco y ya no la considero. Muy bien. También hay consultas. Laura nos dice: ¿el NIT de las facturas de servicios básicos debe ser del contribuyente o debe ser cero o es indistinto? Perdón, esa pregunta si me la el puedes NIT, repetir. dicen, las facturas de los servicios básicos, ¿tiene que estar a nombre del contribuyente o debe estar en cero o es indistinto si es que no tiene ningún dato? Bueno, por lo regular, y bueno, hay que tomar en cuenta, ¿no?, lo que les mencionaba justamente hace un momento, y era el tema de la nominatividad. Y tienen que tener datos de mínimamente su primer apellido y su carnet de identidad, ¿no? Esto porque, bueno, así está normado según la resolución, como les mencionaba, 1021, 6 veces 0, 11 al final. Es así. En el caso de las facturas de servicios, Roberto, con la dirección me parece que es también suficiente, porque si estás en alquiler, por ejemplo, y te dan las facturas de luz, estas se incluirían también. Efectivamente, no hay que considerar de que si la dirección, bueno, es la misma, y además que yo como dependiente estoy asumiendo el pago,
lo pueden considerar también para la declaración, ¿no?, del 110. Muy bien. Gumercindo Tambo también nos dice una consulta: ¿cómo registrar las facturas que tienen números largos? Me parece que se implementó recién con alfanumérico. Es las facturas en línea, justamente, que yo les había mostrado hace un momento, ¿no? Facturas que ya no requieren de un registro. Eso, estamos hablando en realidad del número de autorización, y es un número, bueno, como dice, ¿no?, aquí el señor, es bastante largo, el número alfanumérico como tal. Pero estas facturas, al tener esta característica, es importante saber de que no requieren de ser registradas. Por ejemplo, no sé si lo pueden ver en pantalla en este momento. Así es. Estoy compartiendo una factura, como le decía, del Hipermaxi, y aquí tiene el número de autorización, ¿no? Un número bastante largo y alfanumérico, que yo no lo he registrado. En realidad, esto ya me aparece aquí como dentro de lo que es mis compras, exactamente, de forma automática dentro de mis compras a detalle. Y tiene justamente esto, ¿no?, esta palabrita que dice link. Se trata de una factura en línea que, como les repito, no requieren ser registradas, puesto que ya por ser en línea aparecen de forma automática dentro de lo que es mis compras a detalle. Excelente. Para terminar, Roberto, con esta última consulta, por favor, Henry Chart nos dice: ¿es necesario presentar el RCIVA si no superé los 9,000 bolivianos? Dependiendo, ¿no? Si no está dentro de la obligación como tal, no requiere de la presentación del 110, ¿no? ¿Por qué? Porque no está alcanzado a lo que es el RCIVA, ¿no? No está alcanzado. Entonces, si no lo quiere hacer, no habría ningún problema. No está dentro del alcance, y bueno, el empleador pues tampoco va a permitir hacerle una retención como tal, ¿no? Excelente. Con esa respuesta ya finalizamos entonces estas casi una hora de Impuestos Contigo, brindándoles información tributaria como todos los martes. Roberto, muchas gracias. Te invitamos a dejar de compartir la pantalla para que podamos ya realizar la despedida de este programa. Ha sido la primera vez que te hemos invitado al programa, Roberto. Muchas gracias por toda la información que nos has brindado en esta mañana. Sí, Karina, gracias a ti por la invitación, muy lindo programa. Y bueno, también muchas gracias a aquellos contribuyentes, dependientes y públicos en general que se ha dado ese tiempo o ese pequeño momento, ¿no?, para poder verificar un poco de esta temática, que es importante saberla, ya que en algún momento pues podemos necesitarla, ¿no? Gracias, Karina, y gracias a todos igualmente. Así es, esperamos tenerte pronto en el programa, Roberto. Gracias. Muy bien, él era Roberto Velázquez del Servicio de Impuestos Nacionales, quien nos ha informado sobre lo que es el llenado del formulario 110 versión 4 para dependientes. Es hora de responder entonces a la cuestión de dudas de esta semana, que con seguridad ustedes también ya lo saben. La pregunta decía: ¿es necesario adjuntar las facturas en línea impresas en el formulario 110 versión 4? Y la respuesta correcta es la opción A. No es necesario. Las facturas electrónicas, las facturas en línea se identifican con las letras L y N según el artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio 24 de 2021. Recuerden que estas facturas no las tienen que adjuntar, no es necesario, por tanto, ustedes presenten ya su formulario 110 versión 4 con las facturas que sí se pide según normativa. Será entonces hasta otra oportunidad. Impuestos Contigo, como todos los martes, no lo olviden. Será hasta el siguiente martes con más información tributaria. Estás escuchando Impuestos Contigo. Entrevistas, información tributaria y un concepto de opinión más optimista. Impuestos Contigo. Hasta la próxima. Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante.